Durante 14 años creí que la pobreza era nuestro destino. Limpiaba casas ajenas mientras mi marido repetía que no había dinero ni para cambiar el coche. Yo contaba monedas para pagar el supermercado, aplazaba las facturas y buscaba descuentos en la farmacia. Él suspiraba, decía que estaba haciendo lo posible. Y yo le creía. Hasta el día en que descubrí que no éramos pobres. Él escondía 2 millones de euros. No debajo del colchón, sino en cuentas, fondos y sociedades que yo jamás había oído mencionar. Y mientras yo fregaba suelos en Madrid con las manos agrietadas por el frío, otra mujer cenaba en restaurantes de lujo, viajaba en primera clase y vivía en un apartamento que yo nunca conocería. En el juzgado, todavía intentó sostener la misma mentira. Pero cuando la puerta de la sala se abrió y mi testigo entró, su rostro se quedó sin color. Porque la única persona que sabía dónde estaba el dinero, había decidido contarlo todo. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo de lo que cuento te toca de cerca, quédate. Suscríbete al canal. Porque lo que viene después cambió todo lo que yo creía saber sobre la verdad, la lealtad y el peso de guardar silencio demasiado tiempo. Mi nombre es Elena. Elena Vargas Montiel. Nací en Salamanca, en una familia de clase trabajadora sin apellidos ilustres ni herencias que repartir, pero con una dignidad doméstica que mi madre defendía con una convicción que entonces yo no comprendía del todo. Mi padre trabajó 30 años en una imprenta, y cuando se jubiló, el regalo que le dieron sus compañeros fue un reloj de pulsera con una inscripción que él jamás presumió pero tampoco nunca quitó, a quien siempre llegó a tiempo. Eso éramos. Gente puntual, seria, discreta. Gente que no levantaba la voz porque había aprendido que el silencio también es una forma de supervivencia. Conocí a Marcos en 1996, en una verbena de barrio en las fiestas de la Virgen de la Vega. Él tenía 28 años, yo 25. Era guapo de una manera poco llamativa, el tipo de atractivo que se descubre con el trato, no con el primer golpe de vista. Hablaba poco y escuchaba mucho, y eso, en aquel momento, me pareció una señal de carácter. Ahora sé que escuchar con atención también puede ser una estrategia. Que hay personas que aprenden tus miedos no para protegerte de ellos, sino para saber exactamente desde dónde empujarte cuando llegue el momento. Nos casamos en 1998, en la iglesia de San Marcos, con 120 invitados y una tarta de 3 pisos que mi suegra eligió sin consultarme. Fue la primera vez que dejé pasar algo sin decir nada. No sería la última. Marcos era contable. Trabajaba entonces en una gestoría de Salamanca, un empleo estable, sin glamour, pero suficiente. Al menos eso me decía. Yo trabajaba en una pequeña empresa de catering como ayudante de cocina, un trabajo que me gustaba, que me llenaba, y que abandoné cuando nació Diego, nuestro primer hijo, en el año 2000. Sofía llegó 2 años después. Y con ella llegó también, sin que yo lo eligiera conscientemente, la nueva versión de mí misma, la que se quedaba en casa, la que organizaba las vidas de los demás, la que postergaba. El traslado a Madrid llegó en 2004. Marcos dijo que había encontrado una oportunidad mejor, que la ciudad ofrecía posibilidades que Salamanca no podía darle. Yo lo seguí. Eso también fue una decisión que tomé sin resistencia, porque en aquel entonces todavía interpretaba su iniciativa como ambición legítima, como el empuje natural de un hombre que quería algo más para su familia. Nos instalamos en un piso de alquiler en el barrio de Vallecas, 3 habitaciones, calefacción que fallaba en enero, vecinos ruidosos y una terraza que miraba a otro edificio. Era lo que podíamos permitirnos, me dijo Marcos. O lo que él quería que yo creyera que podíamos permitirnos. Empecé a trabajar de limpieza al año siguiente, cuando quedó claro que el sueldo de Marcos, por razones que él siempre explicaba con terminología financiera que yo no dominaba, crisis de sector, reestructuración de empresa, retención de capital, no alcanzaba con holgura. Primero fue una sola casa, una señora mayor en el barrio de La Latina que me trató bien y me pagó puntual. Después fueron 2, luego 3. Con el tiempo, llegué a tener 6 clientes fijos y una lista de espera. Me organizaba con precisión quirúrgica, Diego y Sofía al colegio, yo al metro con mi mochila, 3 horas aquí, 2 horas allá, el almuerzo en el trayecto,
de vuelta al piso antes de que ellos salieran de clase. Era una vida entera contenida en un horario. Y yo la ejecutaba con la misma convicción tranquila con que mi padre había llegado puntual a su trabajo durante 30 años. Lo que nunca me pregunté, y es algo que todavía me cuesta perdonarme, es por qué, con 2 sueldos, aunque el mío fuera modesto, seguíamos tan ajustados. Porque las matrículas del colegio privado de los niños, que Marcos insistió en que era mejor que el público, salían siempre de mi cuenta. Porque los medicamentos de Sofía cuando tuvo aquella bronquitis persistente los pagué yo. Porque las navidades de 2009, cuando los niños ya tenían 9 y 7 años y preguntaban por qué sus regalos eran menos que los de sus compañeros de clase, fui yo quien se quedó despierta calculando hasta medianoche que podía permitirse. Marcos decía siempre lo mismo, con una serenidad que yo confundía con madurez: Elena, el dinero está comprometido. Hay que ser responsables. Ya habrá tiempos mejores. Yo le creía. Le creía porque había construido 14 años de vida sobre esa creencia. Porque desconfiar de él habría significado desmontar algo tan grande que el esfuerzo mismo me aterraba. Y porque, en el fondo, hay una forma muy humana de no ver lo que no queremos ver, simplemente miramos hacia otro lado y llamamos a eso confianza. No fui ingenua. Fui leal. Y durante mucho tiempo confundí ambas cosas. El día que cambió todo era un jueves de febrero. No había nada especial en ese jueves: cielo gris sobre Madrid, frío húmedo que se metía bajo el abrigo, los niños en el instituto, yo llegando a casa algo antes de lo habitual porque una de mis clientas había cancelado. Marcos no estaba, como casi siempre a esa hora. Su teléfono, sin embargo, sí estaba. Lo había dejado olvidado sobre la mesa de la cocina junto a unas llaves y un recibo de aparcamiento. No lo cogí con intención de mirarlo. Lo cogí porque vibró 2 veces seguidas y pensé que podía ser algo urgente del trabajo. La pantalla se encendió con los mensajes sin que yo tuviera que desbloquearlo. El nombre era Valentina. El mensaje decía, con una familiaridad que no deja lugar a interpretaciones: anoche fue perfecto. Te echo de menos ya. Me quedé inmóvil. No sé cuánto tiempo estuve así, de pie en la cocina, con el teléfono en la mano y ese mensaje delante. El corazón no se me aceleró. Fue todo lo contrario, sentí una calma anormal, casi clínica, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo sin saberlo. Busqué el perfil de Valentina en la red social desde la que había escrito. Era una mujer de unos 35 años, pelo oscuro, sonrisa segura, de esas personas que salen bien en todas las fotos porque han aprendido a presentarse con ventaja. Sus publicaciones mostraban restaurantes que yo conocía solo de haberlos visto desde la acera. Un apartamento con suelo de madera y techos altos que reconocí, con un escalofrío, como propio del barrio de Chamberí. Un viaje a Lisboa en octubre. Otro a Berlín en diciembre. El mismo diciembre en que Marcos me había dicho que ese año no podíamos permitirnos escapada ninguna. No lloré. Cerré el teléfono, lo dejé exactamente donde estaba, y me senté en una silla de la cocina con las manos apoyadas en la mesa. Estuve sentada así hasta que escuché la llave en la cerradura, 1 hora y media después. Marcos entró con esa manera suya de llegar, sin hacer demasiado ruido, sin preguntar cómo había ido el día. Me miró y supo, de inmediato, que algo había cambiado. Hay algo en la expresión de alguien que ya sabe que no puede mentir más. Él lo vio en mí antes de que yo dijera una sola palabra. No discutimos aquella noche. No era el momento. Los niños llegarían pronto y yo no estaba dispuesta a que Diego y Sofía vivieran ese instante. Lo que sí hice fue hablar con una claridad que sorprendió incluso a Marcos, que me miraba como si estuviera viendo a alguien que no reconocía del todo. Le dije que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Que hablaríamos cuando yo estuviera lista. Que mientras tanto, esperaba que las cosas en casa siguieran su curso normal para los niños. Él asintió. Hasta se lo vi en los ojos, algo parecido al alivio de quien ve que la tormenta no va a llegar hoy. La tormenta, sin embargo, ya estaba en camino. Esa semana busqué a Valentina. No de manera impulsiva,
no con la furia que habría tenido sentido. Lo hice con la misma metodología con que organizaba mi semana de trabajo, con orden, con un objetivo claro. Encontré su correo electrónico en su perfil profesional, era diseñadora de interiores, con estudio propio en el barrio de Malasaña, y le escribí un mensaje breve y directo. Me presenté. Le dije quién era yo. Le dije cuántos años llevaba casada con Marcos. Le dije que tenía 2 hijos con él. Su respuesta llegó aquella misma noche, pasadas las 11. Era largo y estaba escrito con una rabia contenida que yo reconocí inmediatamente como propia. Valentina no sabía que Marcos estaba casado. No sabía de la existencia de Diego ni de Sofía. Llevaba 3 años con él creyendo que era un hombre solo que había salido de una relación difícil y que no terminaba de encontrar el momento para formalizar la suya. Marcos le había construido una ficción tan sólida y tan sostenida en el tiempo que ella había edificado su vida sobre ella sin sospechar. Lo que Valentina descubrió a partir de esa noche, con la rabia fría de quien ha sido engañada con minuciosidad, fue más de lo que yo esperaba. Porque Valentina era organizada, inteligente y tenía acceso a cosas que yo nunca había pensado en buscar. Había vivido con Marcos los fines de semana durante meses. Había cenado con sus amigos que yo no conocía, que formaban parte de una vida paralela perfectamente compartimentada. Y había estado presente, sin saberlo, en conversaciones sobre inversiones, sobre cuentas, sobre el fondo y la sociedad, que Marcos mencionaba de manera casual como quien habla de algo rutinario. Nos reunimos en persona 10 días después de ese primer mensaje. Un martes por la mañana, en una cafetería del centro, lejos de Vallecas, lejos de Malasaña, lejos de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocernos. Valentina llegó puntual, bien vestida, con una carpeta bajo el brazo que yo no esperaba. Nos miramos durante unos segundos sin decir nada. Había entre nosotras algo extraño y poderoso, éramos las 2 caras de la misma mentira, y ambas lo sabíamos. Valentina me dijo, con una serenidad que debió costarle mucho mantener, traje todo lo que encontré. Extractos de conversaciones, referencias a cuentas que mencionó una vez cuando bajó la guardia, el nombre de la sociedad que lleva con un socio. No sé exactamente a cuánto asciende, pero no es poco. Eso te lo digo yo. Tomé la carpeta. La abrí. Y mientras leía, con aquella taza de café que nunca llegué a terminar enfriándose delante de mí, empecé a entender que la pobreza en la que había vivido 14 años no había sido ninguna circunstancia económica adversa. Había sido una decisión. Una decisión de Marcos, tomada sobre mi ignorancia, sostenida por mi confianza y financiada por mi trabajo. Hay momentos en la vida en que la indignación es tan grande que no cabe en el cuerpo. No como explosión, sino como presión sostenida, como agua detrás de un dique que sabe que no va a ceder porque no puede permitirse ceder. Eso fue lo que sentí durante las semanas que siguieron a aquella reunión en la cafetería. Una indignación silenciosa, metódica, que canalizaba en acciones concretas porque era la única manera de no dejarme llevar por ella. Lo primero fue buscar un abogado. No el primero que encontré ni el más barato. Pedí referencias, pregunté a una compañera de trabajo que había pasado por un divorcio 2 años antes, llamé a 2 despachos antes de decidirme por Carlos Ibáñez, un abogado especializado en derecho de familia con más de 20 años de ejercicio y una reputación que sus propios colegas mencionaban con respeto. Fui a verle un miércoles por la mañana, mientras Marcos creía que yo estaba trabajando en casa de una clienta. Carlos me escuchó durante más de 1 hora sin interrumpirme. Cuando terminé, me pidió unos minutos para revisar los documentos que Valentina me había dado. Estuvo en silencio un buen rato, con esa concentración tranquila de quien está leyendo algo que le confirma lo que ya sospechaba que podía existir. Luego levantó la vista y me dijo, eligiendo bien las palabras, Elena, si esto que aquí se documenta es verificable, y creo que lo es, estamos ante una ocultación de bienes gananciales de considerable envergadura. Lo que viene ahora va a ser duro. Pero tienes mucho a tu favor. Nuestro matrimonio se regía por el régimen de gananciales, el más habitual en España para los matrimonios celebrados sin capitulaciones. Eso significaba que todo lo adquirido durante el casamiento, con independencia de quien lo hubiera generado nominalmente,
correspondía a ambos en partes iguales. Marcos lo sabía. Era contable. Conocía mejor que nadie las implicaciones legales de lo que había construido. Y precisamente por eso había tenido el cuidado de ocultarlo con tal meticulosidad que ni siquiera yo, viviendo a su lado, había tenido razones concretas para sospechar. Lo que Carlos fue desenterrando durante las semanas siguientes, con la ayuda de una perito contable a la que encargó un informe independiente, superó incluso lo que Valentina había intuido. Marcos había creado, en el año 2006, una sociedad limitada a través de un socio de confianza que figuraba como administrador nominal. A través de esa sociedad habían canalizado ingresos que Marcos generaba asesorando a empresas, trabajo que hacía fuera de su empleo principal, sin que yo supiera nunca que existía esa actividad paralela. Las transferencias eran regulares, contenidas en montos que no despertaban alarmas, perfectamente distribuidas entre distintas cuentas. Y al fondo de toda esa estructura, en fondos de inversión de bajo perfil pero rendimiento sostenido, había acumulado a lo largo de casi 10 años una cantidad que, cuando Carlos me la comunicó, hizo que el despacho entero pareciera detenerse. 2.143.000 euros. Lo repito porque todavía hoy me cuesta creerlo. 2.143.000 euros. Mientras yo contaba los céntimos al hacer la compra. Mientras pagaba las matrículas de los niños de mi propio bolsillo. Mientras llegaba a casa con las manos agrietadas por el frío y la lejía, convencida de que así eran las cosas. Hubo una noche, creo que fue en marzo, que estaba sola en el salón después de que los niños se durmieran y Marcos estuviera en el cuarto, y me permití llorar. No mucho tiempo. Pero sí con una profundidad que hacía días que necesitaba. Lloré por los años de privación que ahora resultaban ser injustificados. Lloré por los juguetes que no compré y los viajes que no hicimos y las noches que pasé calculando presupuestos que no tenían por qué ser tan estrechos. Lloré también, y esto quizá fue lo más doloroso, por la versión de mí misma que había aceptado todo aquello sin rechistar, convencida de que era lo correcto, de que la austeridad era una virtud que se practicaba en silencio. Pero no me quedé en ese llanto. Al día siguiente me levanté a las 7, desperté a los niños, les hice el desayuno, y seguí adelante. Porque había aprendido, de manera que ojalá no hubiera necesitado aprender, que el dolor puede coexistir perfectamente con la determinación. Lo que vino después fue la conversación más difícil de todo el proceso, decirle a Diego y a Sofía que sus padres iban a separarse. Diego tenía 16 años, Sofía 14. No eran niños pequeños. Tenían la capacidad de entender algo, aunque no todo. Decidí hablar con ellos juntos, en el salón, en un domingo por la tarde que Marcos pasó fuera de casa, le pedí que se marchara unas horas, le dije que necesitaba tiempo con los niños, para mi sorpresa, no protestó. Quizá ya sabía lo que se avecinaba. Le dije a mis hijos, con la mayor honestidad que la situación permitía, que mamá y papá habían tomado la decisión de separarse. Que no era culpa de ninguno de los dos ni de ellos. Que iban a seguir siendo sus padres de la misma manera. Sofía lloró. Diego se quedó mirándome en silencio durante un momento y luego me preguntó, con esa directitud propia de los adolescentes que ya saben más de lo que sus padres calculan, ¿esto tiene que ver con por qué papá nunca está en casa los fines de semana? Hay preguntas de los hijos que te abren por dentro sin que puedas hacer nada para evitarlo. Esa fue una de ellas. Le respondí que la vida a veces es complicada y que lo importante era que ellos supieran que ambos los queríamos. No mentí. Pero tampoco dije todo. Había cosas que no les correspondía cargar todavía. El proceso de divorcio duró cerca de un año. Un año de documentos, informes periciales, reuniones con Carlos, llamadas que nunca quería hacer pero que hacía, noches de insomnio y mañanas de trabajo que continuaban como si nada porque el mundo no espera a que uno termine de recomponerse. Marcos contrató a su propio abogado, un profesional conocido en Madrid por su habilidad para gestionar divorcios complejos de patrimonios elevados. Lo curioso era que ese abogado, según me contó Carlos más adelante, tampoco sabía en el momento de ser contratado la magnitud real de lo que había que ocultar. Marcos le había dado una versión incompleta incluso a él. La estrategia de Marcos durante las primeras fases del proceso fue la de siempre, minimizar, diversificar la culpa,
hablar de deudas y compromisos que difuminaban el cuadro financiero real. Dijo que la sociedad era de su socio, que él era solo un colaborador externo, que los fondos de inversión no le pertenecían en términos legales porque estaban a nombre de terceros. Era una construcción que, de no haber contado con el informe pericial y los documentos que Valentina había reunido, podría haber funcionado. Podría haberme dejado con una liquidación mínima y la certeza de que nunca llegué a entender del todo por qué. Pero teníamos el informe. Teníamos los extractos. Teníamos los rastros de las transferencias. Y teníamos algo que Marcos no había calculado en ningún escenario posible, la disposición de Valentina a testificar. Ella me lo ofreció en nuestra segunda reunión, sin que yo se lo pidiera. Llegamos a un café en el barrio de Chueca, a finales de otoño, y después de los primeros minutos de conversación Valentina me miró y dijo, con una calma que me impresionó, si necesitas que declare, lo hago. Estuve 3 años con ese hombre. Escuché cosas que no debería haber escuchado. Y me mintió a mí también. No era un gesto de generosidad hacia mí, al menos no únicamente. Era también su manera de poner fin, de forma digna, a algo que había resultado ser una arquitectura de engaños. Pero el resultado, independientemente del motivo, era el mismo. Carlos la preparó con cuidado durante las semanas previas a la vista. Valentina era precisa, articulada, y no tenía nada que ocultar porque no había participado en el engaño. Había sido, como yo, parte de él. Su testimonio, reforzado por los documentos que ella misma había conservado y que ahora formaban parte del expediente judicial, era una pieza que el abogado de Marcos no podía rebatir fácilmente. El día de la vista fue un martes de enero. Cielo despejado sobre Madrid, frío seco, la luz de la mañana muy limpia. Llegué al juzgado con Carlos 20 minutos antes. Llevaba un conjunto oscuro que me había comprado expresamente para aquel día, no por coquetería sino porque quería sentirme, por primera vez en mucho tiempo, a la altura de la situación. Valentina llegó poco después, sola, con un maletín de mano y esa serenidad suya que yo ya había aprendido a leer como una forma de concentración más que de frialdad. Marcos llegó acompañado de su abogado. Los vi entrar desde donde estábamos sentadas. Me miró un momento y aparté la vista. No había ya nada que decirse. La vista empezó con los formalismos habituales, las identificaciones, los preámbulos legales que a los profanos nos resultan lentos pero que tienen su función. El abogado de Marcos comenzó su exposición con la estrategia que ya conocíamos, patrimonio compartido escaso, deudas pendientes, colaboración no remunerada en la sociedad del socio. Carlos escuchó con atención y sin interrumpir, con esa paciencia de quien sabe que su turno llegará y que cuando llegue, no habrá necesidad de elevar la voz. Cuando Carlos tomó la palabra y solicitó al juez la autorización para presentar a la testigo, el nombre de Valentina fue pronunciado en voz alta en aquella sala. Vi a Marcos girar la cabeza hacia la puerta. La vi entrar. Y lo que le ocurrió a Marcos en ese instante fue algo que no he visto muchas veces en mi vida, se quedó completamente inmóvil, con el color abandonando su cara en cuestión de segundos, como si el cuerpo entero hubiera recibido una información que no podía procesar. Su propio abogado lo miró con una expresión de alguien que acaba de entender que su cliente le había ocultado detalles fundamentales. Valentina declaró durante casi 1 hora. Lo hizo con exactitud, sin exagerar, sin dramatizar. Mencionó conversaciones, fechas, referencias a fondos y cuentas que Marcos había hecho delante de ella en momentos de descuido. El juez le hizo preguntas. Carlos le hizo preguntas. El abogado de Marcos intentó desacreditar su testimonio argumentando interés personal, pero el juez lo cortó con una observación seca: Valentina no tenía parte en el proceso. No era demandante ni demandada. Su presencia allí era voluntaria. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que el tribunal tomó con la seriedad que merecía. Al finalizar la vista, el abogado de Marcos pidió un aplazamiento para revisar documentación adicional. Se le concedió, pero fue una maniobra que no cambió nada sustancial. La estructura del engaño había quedado expuesta con suficiente claridad para que el proceso siguiera su curso. Carlos me miró al salir de la sala y me dijo, sin aspavientos: ¿ha ido bien? Yo asentí. Y sentí algo extraño,
que tardé en identificar pero que luego reconocí claramente, no era euforia. Era alivio. El alivio de quien lleva años cargando algo que no sabía exactamente qué forma tenía, y que por fin lo ha podido ver a la luz. La resolución judicial llegó 4 meses después. Reconocía la ocultación de bienes gananciales, la simulación de la titularidad de los fondos de inversión a través de terceros, y establecía la liquidación del régimen económico matrimonial en los términos que correspondían por ley. Recibí mi parte legítima. No como favor. No como compensación emocional. Como derecho. Como lo que siempre había sido mío y que durante 14 años alguien había decidido, en silencio y con premeditación, mantener fuera de mi alcance. Marcos perdió mucho más que dinero en aquel proceso. Perdió también la reputación profesional que tanto había cuidado, porque los procedimientos judiciales de esa naturaleza dejan rastro en el sector. Su socio, al verse implicado en la investigación pericial, tomó distancia. Su entorno conoció, gradualmente, la verdad. Las personas con las que había construido su vida paralela supieron lo que había construido también su vida real. Pero yo no encontré consuelo en esa caída. No lo busqué. Porque la derrota de Marcos no me devolvía los años, no me devolvía las manos que se habían agrietado en inviernos que no tenían por qué haber sido tan duros, no me devolvía las noches de cuentas mal cuadradas ni los juguetes que no compré. Lo que me devolvía era una posibilidad. Y con una posibilidad, si se tiene temple suficiente, se puede construir. Me mudé a un piso en el barrio de Lavapiés, pequeño pero mío, con una ventana que da a una plaza donde los niños juegan por las tardes. Diego ya estaba en la universidad, en ingeniería informática, con una beca que él mismo había gestionado desde el principio con una independencia que me enorgulleció en silencio. Sofía seguía viviendo conmigo aquellos primeros meses, terminando el bachillerato, con esa mezcla de fragilidad y fortaleza propia de los 16 años que se han vivido sin demasiada protección. Hablamos mucho durante esa época. Más de lo que habíamos hablado nunca. Y hubo conversaciones que quizá no habrían ocurrido en otra circunstancia, en las que Sofía me mostró una madurez que me enseñó cosas sobre mí misma que no sabía todavía. No volví a trabajar de limpieza. No porque me avergüence de haberlo hecho, ese trabajo me sostuvo y sostuvo a mis hijos, y hay una honradez en eso que no merece ningún tipo de desprecio. Sino porque, por primera vez en muchos años, tenía la posibilidad real de elegir. Retomé los estudios de auxiliar de gestión administrativa que había dejado incompletos en Salamanca antes de que la vida tomara otros derroteros. Los terminé a los 45 años, en una academia del centro, con compañeras de clase que tenían la mitad de mi edad y con quienes aprendí que el aprendizaje no tiene fecha de caducidad. Conseguí trabajo en una pequeña empresa de servicios a los pocos meses. Un trabajo normal, estable, con horario fijo y un sueldo que era mío sin ninguna condición. Con Valentina no mantuve una amistad en el sentido convencional. Pero sí hubo, entre nosotras, algo que no sé muy bien cómo nombrar, una comprensión mutua que no necesitaba de palabras frecuentes. Nos vimos 2 veces después del juicio. La segunda vez, tomando café en el mismo barrio de Chueca donde habíamos hablado aquel otoño, ella me dijo algo que me quedó: creo que las dos merecíamos más de lo que tuvimos. Y también creo que las dos somos capaces de construirlo. Fue lo más cercano a una despedida que tuvimos. Hay un tipo de soledad que no tiene que ver con estar solo. Es la soledad de quien ha terminado de procesar algo enorme y descubre, al otro lado de ese proceso, que el mundo ha seguido girando sin enterarse de nada. Los vecinos saludaban en el rellano con la misma cortesía de siempre. El mercado de Lavapiés seguía teniendo el mismo ruido de los martes por la mañana, los mismos puestos de fruta, los mismos rostros conocidos sin nombre. La vida ordinaria continuaba con su indiferencia habitual, y yo continuaba dentro de ella, reconstruida por dentro de maneras que nadie podía ver desde fuera. Fue en ese periodo de calma aparente cuando empezó a surgir algo que no había anticipado, la necesidad de entender. No de perdonar, al menos todavía no. Sino de entender de verdad cómo se construye una mentira tan sostenida en el tiempo, qué mecanismos la mantienen en pie, que dice de quien la diseña y que dice también de quien la habita sin saberlo. Empecé a leer libros de psicología que encontraba en la biblioteca del barrio,
Artículos de divulgación sobre dinámicas de pareja y poder económico en los matrimonios, testimonios de otras mujeres que habían pasado por situaciones de ocultación financiera. No buscaba consuelo en esas páginas. Buscaba comprensión. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, y aprender a distinguirlas fue, en sí mismo, parte de la reconstrucción. Lo que fui entendiendo, poco a poco, con esa lectura y con las conversaciones que empecé a tener con una psicóloga a la que empecé a ver cada 2 semanas, era que el engaño de Marcos no había sido un accidente ni una acumulación de pequeñas mentiras que se fueron sumando sin intención. Había sido una arquitectura. Una construcción deliberada que requería mantenimiento constante, revisión periódica, ajustes cada vez que la realidad amenazaba con filtrarse. Para sostener eso durante 14 años, Marcos había necesitado desarrollar una capacidad de compartimentación que va mucho más allá de lo que solemos llamar hipocresía. Era algo más profundo, y en cierta manera, más perturbador, la habilidad de habitar 2 vidas simultáneas sin que ninguna de las dos contaminara a la otra, al menos no hasta que dejó el teléfono sobre la mesa un jueves de febrero. Mi psicóloga se llamaba Marta, una mujer de unos 50 años con despacho en el barrio de Arganzuela y una manera de escuchar que no intentaba apresurarse hacia las conclusiones. En una de nuestras primeras sesiones, después de que le relatara con detalle los últimos meses, se quedó un momento en silencio antes de preguntarme, Elena, ¿cuándo fue la última vez, antes de todo esto, que usted confió plenamente en su propio criterio? La pregunta me dejó sin respuesta durante varios segundos. Porque la respuesta honesta era que no lo recordaba. Que en algún momento, mucho antes de aquel febrero, había dejado de fiarme de mis propias intuiciones. Había racionalizado las dudas que surgían, había encontrado explicaciones razonables para cosas que quizá no las tenían, había elegido el camino de la coherencia interna sobre el de la observación objetiva. Y eso no era únicamente consecuencia del engaño de Marcos. Era también el resultado de algo que venía de mucho antes, de maneras de relacionarse con el mundo que yo había aprendido mucho antes de conocerle. Fue entonces cuando empecé a pensar en mis padres. No con resentimiento. Mis padres fueron personas buenas, trabajadoras, que me dieron todo lo que tenían. Pero lo que tenían, además del afecto genuino, era una manera de estar en el mundo marcada por el silencio como norma de convivencia. Mi madre nunca hablaba de lo que le costaba algo. Mi padre nunca cuestionaba las decisiones que tomaba mi madre en casa, ni ella las suyas en el trabajo. Había en nuestra familia una división implícita de ámbitos que nunca se ponía en cuestión porque nadie había establecido que debía ponerse. Las cosas funcionaban, y eso era suficiente. Hubo una tarde, yo tendría unos 12 años, en que escuché a mis padres discutir por primera vez. No era una discusión de las grandes, de las que dejan rastro visible. Era algo sobre dinero, sobre un pago que se había retrasado, sobre cuentas que no cuadraban ese mes. Lo que me quedó de aquella tarde no fue el contenido de la discusión sino la manera en que terminó. Mi madre bajó la voz, mi padre se fue al cuarto, y al día siguiente ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. Era como si el conflicto hubiera existido en una dimensión paralela que no tenía acceso a la vida ordinaria. Y yo aprendí, sin que nadie me lo enseñara explícitamente, que así se gestionaban las cosas difíciles, en silencio, hacia adentro, sin dejar residuo visible. Cuando se lo conté a Marta, ella asintió con esa calma suya que no juzga sino que acompaña. Y me dijo algo que procesé durante días: los patrones que aprendemos de pequeños no son leyes que nos condenan. Pero sí son lentes a través de las cuales interpretamos el mundo hasta que decidimos cambiarlas. Cambiar las lentes. Eso fue, en esencia, lo que hice durante ese periodo. No de manera dramática, no con ninguna revelación que lo transformara todo de golpe, sino con la paciencia de quien deshace un nudo que se formó muy despacio y que, por tanto, tiene que deshacerse con igual lentitud. Fue también en esa época cuando recibí una llamada que no esperaba. Era la madre de Marcos. Remedios era una mujer mayor, de 72 años, que vivía en Ávila desde que su marido había fallecido hacía casi una década. Nunca habíamos tenido una relación especialmente cálida, Remedios y yo. No había hostilidad,
pero tampoco cercanía. Éramos dos mujeres unidas por un hombre que, según resultó, ninguna de las dos conocía del todo. Llamó un domingo por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno cuando vi su nombre en la pantalla y dudé durante 2 o 3 tonos antes de responder. Su voz sonaba mayor de lo que recordaba, con esa fragilidad específica que a veces aparece en las personas cuando saben que están a punto de decir algo que les ha costado decidirse a decir. Me saludó, preguntó por los niños, y luego, después de un silencio breve pero muy significativo, me dijo lo siguiente: Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé lo que hizo mi hijo y no vengo a defenderlo. Pero necesitaba llamarte para decirte que lo siento. No como excusa. Como lo que es, una vergüenza que cargo yo también, porque algo fallé yo también en algún momento. No esperaba eso. Estuve unos segundos sin saber qué responder, y Remedios continuó, con esa voz que ya no intentaba disimular el peso que llevaba. Marcos siempre fue así, desde pequeño. Muy listo para los números, muy listo para decirle a cada uno lo que quería escuchar. Yo lo veía y me decía que era inteligencia. Que eso le iba a ir bien en la vida. Nunca me paré a pensar en lo que significaba para los demás. Esa conversación duró casi 40 minutos. No fue fácil. Hubo momentos en que sentí que la rabia regresaba, no contra Remedios, sino contra la situación entera, contra los años perdidos, contra la facilidad con que todo aquello había podido ocurrir. Pero me contuve. Escuché. Y cuando Remedios terminó de decir lo que había necesitado decir, le respondí con la mayor honestidad que encontré disponible en ese momento: Remedios, no te culpo a ti. Y agradezco que hayas llamado. Los niños todavía te quieren, y eso no va a cambiar. Hubo un silencio al otro lado. Y luego, muy despacio, escuché algo que reconocí claramente: el alivio de alguien que ha llevado un peso demasiado tiempo y acaba de depositar una pequeña parte de él. Cuando colgué, me quedé en la cocina con el café en la mano, mirando por la ventana que daba a la plaza. Había niños jugando abajo, el sonido amortiguado llegaba hasta arriba como un murmullo alegre y sin forma. Y pensé que la vida tiene una manera particular de presentarse, no en momentos grandiosos ni en gestos extraordinarios, sino en llamadas de domingo por la mañana, en voces que piden disculpas sin saber muy bien cómo hacerlo, en cafés que se enfrían mientras uno intenta ordenar lo que acaba de escuchar. Diego vino a verme ese fin de semana. Llegó el sábado en el tren de Salamanca, donde estudiaba, con la mochila al hombro y esa manera suya de entrar a casa que tenía algo de su abuelo, sin ruido, sin aparato, como si llegara solo para estar. Comimos juntos, los dos solos, porque Sofía había salido con unas amigas. Hice lentejas, que siempre le habían gustado, y pusimos música baja de fondo mientras la olla hacía su trabajo. Diego tenía 19 años entonces. Era alto, moreno como su padre físicamente, pero con una manera de mirar las cosas que no le venía de Marcos sino de algún sitio más hondo, quizá de ese abuelo que llegaba puntual y no presumía del reloj. En un momento de la comida, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, la conversación llegó sola a lo ocurrido. Y Diego me dijo algo que me sorprendió por su madurez, dicho con la calma tranquila de quien lo ha pensado durante mucho tiempo antes de verbalizarlo: mamá, yo sé que esto ha sido muy duro para ti. Pero también quiero que sepas que durante todos esos años, aunque no lo supiéramos, tú sola sostuviste la familia. No papá. Tú. Y eso, aunque no lo dijeras nunca, se notaba. Tuve que hacer un esfuerzo considerable para no derrumbarme en ese momento. No de tristeza, sino de algo mucho más complejo, la gratitud de quien ha trabajado en silencio durante años y de repente descubre que alguien, cerca, lo había visto todo el tiempo. Le dije, tratando de mantener la voz firme: Diego, lo hice porque era lo que había que hacer. No necesito que nadie me lo reconozca. Y él me miró con esa expresión suya, entre seria y afectuosa, y respondió: ya lo sé. Por eso mismo te lo digo. Ese almuerzo de sábado,
con las lentejas y la música baja y mi hijo de 19 años diciéndome lo que no me habían dicho en 14 años de matrimonio, fue uno de los momentos más reparadores de ese periodo entero. No porque necesitara el reconocimiento para sentirme validada, sino porque confirmaba que, a pesar de todo, algo esencial había sobrevivido intacto, la relación con mis hijos, la confianza que habíamos construido en los momentos difíciles, la certeza de que ellos me conocían de verdad. Eso no lo había podido ocultar nadie. Ni siquiera Marcos. El invierno de ese primer año sola trajo algo inesperado, la recuperación de cosas que había dejado atrás mucho antes de que todo se rompiera. Empecé a cocinar de verdad, no solo para alimentar sino con el placer de quien hace algo porque quiere. Retomé la lectura de novelas, que había abandonado en algún momento entre los pañales y las facturas. Empecé a caminar por Madrid los domingos por la mañana, sin destino fijo, simplemente para recordar que la ciudad tenía zonas que yo nunca había recorrido, barrios que tenían su propio ritmo y su propia luz. Y en uno de esos paseos, en una mañana de diciembre con el sol frío de Madrid cayendo sobre el Parque del Retiro, me detuve frente al estanque y me quedé mirando el agua durante un buen rato. No pensaba en nada concreto. Solo estaba ahí. Presente. Sin calcular presupuestos, sin organizar semanas, sin llevar el peso de una estructura que resultó estar construida sobre una mentira. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que tardé un poco en identificar porque hacía años que no lo reconocía con claridad. Era ligereza. No la ligereza de quien no tiene preocupaciones, sino la de quien ha dejado de cargar con lo que no le pertenecía. Y esa distinción, pequeña en apariencia, lo cambiaba todo. Han pasado 4 años desde aquel febrero. 4 años es suficiente tiempo para que las heridas más profundas encuentren, si no cierre, al menos una forma de convivencia. Uno aprende a llevarlas de otra manera, con menos peso agudo y más presencia difusa, como una cicatriz que ya no duele pero que uno toca a veces sin querer y recuerda que estuvo ahí. Lo que me ha llevado más tiempo entender no es el engaño en sí mismo, sino las capas de consecuencias que dejó. Porque Marcos no solo me ocultó dinero. Me ocultó tiempo. Me ocultó la posibilidad de haber tomado decisiones distintas si hubiera conocido la situación real. Me ocultó conversaciones que merecían ocurrir y que nunca ocurrieron porque estaban construidas sobre una premisa falsa. 14 años de vida compartida filtrados a través de una mentira estructural, eso no se procesa en una temporada. Se procesa despacio, en fragmentos, a veces en los momentos más inesperados. Una tarde de primavera, ya en el segundo año, estaba clasificando ropa para donar cuando encontré en el fondo de una caja un par de guantes de goma que había usado en los trabajos de limpieza. Eran viejos, desgastados, con las palmas adelgazadas por el uso. Los sostuve en las manos durante un momento sin saber bien qué hacer con ellos. No los tiré. Los guardé. No por nostalgia del trabajo en sí, sino porque representaban algo que no quería borrar, la prueba tangible de que había sostenido una familia con las manos, literalmente, cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Sofía, que estaba en el cuarto estudiando, asomó la cabeza y me vio con los guantes. Me miró con esa expresión suya que mezcla la ternura con la ironía adolescente y me dijo, «Mamá, ¿vas a montar un museo?» Me reí. Le respondí que no, que solo estaba recordando. Ella entró al cuarto, se sentó en el borde de la cama donde yo estaba clasificando ropa, y me preguntó, con esa manera directa que tiene de hacer preguntas incómodas como si fueran completamente normales, ¿echas de menos algo de antes? No de papá, sino de la vida que teníamos. Me tomó su tiempo responder. Porque la respuesta honesta era complicada, sí, había cosas que echaba de menos, pero no de la vida que creía tener, sino de la vida que imaginé que tenía. La sensación de que la familia era una unidad completa, aunque fuera una ilusión. La comodidad de saber el guión aunque el guión fuera falso. Hay una cierta seguridad en lo conocido, incluso cuando lo conocido no es real, y reconocer eso sin avergonzarse requiere una honestidad hacia uno mismo que cuesta trabajo.
Le dije a Sofía, echo de menos creer que todo tenía sentido. Pero prefiero esto, que tiene menos certezas pero es real. Ella asintió con esa seriedad de los jóvenes que han madurado más rápido de lo que debían y que han aprendido a escuchar cuando los adultos dicen la verdad. Luego cogió uno de los libros de la pila y siguió leyendo. Y yo seguí clasificando ropa, con los guantes viejos apartados en un rincón de la caja, guardados como se guardan las cosas que no se quieren perder aunque tampoco se saben muy bien cómo usar. El reencuentro con mi hermana Carmen llegó también en ese periodo, y fue quizá la parte más complicada de la reconstrucción porque implicaba admitir cosas que había preferido no ver durante años. Carmen es 3 años mayor que yo y vive en Salamanca, donde siempre vivió. Nos habíamos distanciado de manera gradual durante el matrimonio, sin que ninguna de las dos lo hubiera decidido de forma explícita. Marcos nunca hizo nada abiertamente hostil contra ella, pero había algo en la manera en que comentaba sus visitas, en los pequeños gestos de impaciencia cuando yo hablaba de llamarla, que me había ido alejando sin que yo lo percibiera como una manipulación sino simplemente como una preferencia suya que yo respetaba. Ahora veía con más claridad que esa preferencia también había sido parte de algo más calculado. Mantenerme aislada de las personas que mejor me conocían era una manera de mantener el control sobre lo que yo podía ver. Carmen vino a Madrid en octubre. Pasó 3 días en mi piso, durmió en el cuarto de Sofía, que esa semana estaba en un intercambio escolar. Las primeras horas fueron algo tensas, con esa tensión específica de 2 personas que se quieren pero que llevan tiempo sin saber muy bien desde dónde retomar el hilo. Pero al segundo día, mientras tomábamos vino en el salón con las ventanas abiertas al sonido de la plaza de abajo, Carmen me miró y me dijo algo que no esperaba: Elena, yo lo sabía. No todo, pero sabía que algo no cuadraba. Y no dije nada porque pensé que no era mi lugar. Me quedé en silencio. La miré. Carmen continuó, con esa honestidad suya que siempre había admirado aunque a veces me incomodara: hubo una vez, en aquella Navidad que vinisteis a Salamanca, creo que fue en 2012, que vi la cara de Marcos cuando papá preguntó cómo iba el trabajo. Había algo en cómo respondió que me puso en alerta. No sabía qué, pero algo. Y me callé porque tú parecías bien y no quería meter ruido donde no me habían llamado. Le dije que la entendía. Y era verdad. Porque yo misma había tenido intuiciones similares que había elegido no escuchar. Nadie me habría hecho caso si las hubiera expresado, me decía a mí misma entonces. O peor, me habría convencido de que eran proyecciones mías, inseguridades, falta de confianza injustificada. Marcos era muy hábil construyendo la narrativa de que cualquier duda sobre él era una falla de quien dudaba. Carmen y yo pasamos esos 3 días recuperando algo que nunca debería haberse perdido. Hablamos de nuestra infancia, de nuestros padres, de las maneras en que los dos habíamos heredado ciertos patrones de silencio y de aguante que nos habían servido en algunos momentos y nos habían costado caro en otros. Fue una conversación entre adultas que reconocen que crecer no significó necesariamente aprender todo lo que había que aprender. Cuando se marchó, en el andén de Atocha, me abrazó durante más tiempo del habitual. Y me dijo al oído, antes de subir al tren: bienvenida de vuelta, hermana. No pude responder. Solo asentí. Y me quedé en el andén hasta que el tren desapareció por la curva de la vía, con esa sensación particular de quien acaba de recuperar algo que creía definitivamente perdido. El tema de Marcos y mi relación con él después del divorcio merece un espacio propio, porque no fue tan simple como el final limpio que quizá uno imaginaría. Seguíamos siendo los padres de Diego y Sofía. Eso no se disolvió con el proceso judicial. Y la crianza compartida, aunque los niños ya no eran pequeños, implicaba una presencia inevitablemente continua del uno en la vida del otro, filtrada a través de los hijos. Las primeras interacciones fueron frías y estrictamente funcionales. Mensajes de texto sobre logística, llamadas breves para coordinar. Marcos no intentó ningún acercamiento afectivo, lo cual, en aquel momento, agradecí. Había algo en esa distancia que me permitía ordenarme sin interferencias.
Pero los hijos tienen una manera de obligar a los padres a estar en el mismo espacio aunque prefieran no estarlo. La graduación de Diego fue uno de esos momentos. Fue en junio, en Salamanca. Diego recogió su certificado del primer curso con matrícula de honor, y los dos, Marcos y yo, estábamos sentados en la misma sala de actos separados por varios asientos pero mirando al mismo hijo subir al estrado. Fue un momento extraño y completo al mismo tiempo, toda la historia compartida resumida en un instante que ninguno de los dos podría haberse perdido. Después de la ceremonia, Diego nos juntó a los dos para una foto. No sé si fue inocencia o una decisión consciente de su parte, pero el gesto me conmovió por su generosidad implícita, el hijo que no quiere que sus padres sean enemigos aunque tenga razones de sobra para entenderlo. Nos pusimos los tres juntos. Marcos miraba al frente. Yo miraba a Diego. Y la foto quedó como queda la vida, imperfecta, asimétrica, real. En ese momento, Marcos me miró de reojo y dijo en voz baja, sin que Diego escuchara, «¿Has criado bien a estos dos?» «Eso es verdad». No respondí. No era el momento ni el lugar para ninguna conversación de fondo. Pero lo escuché. Y lo guardé en algún lugar interno, no como reconciliación ni como apertura, sino simplemente como lo que era, alguien reconociendo, tarde y en voz baja, algo que debería haber reconocido de otras maneras durante años. Sofía terminó el bachillerato con buenas notas y decidió estudiar periodismo en Madrid, lo cual significó que siguió viviendo conmigo durante los primeros años de carrera. Compartimos el piso de lavapiés con una naturalidad que me regaló algo que no había anticipado, la complicidad cotidiana con mi hija ya adulta. Las cenas en que hablábamos de todo. Las mañanas en que cada una tenía sus propios ritmos. La manera en que ella empezó a traer a casa a sus amigos, a contarme cosas de su vida, a preguntarme opiniones como se le pregunta a alguien cuyo criterio se respeta. Una noche me preguntó, mientras cenábamos, si yo creía que alguna vez volvería a estar con alguien. La pregunta me cogió un poco de improviso. Le dije que no lo había pensado demasiado. Que de momento no era una prioridad. Que había cosas que quería entender sobre mí misma antes de invitar a nadie más a ese proceso. Sofía asintió y luego, con esa perspicacia suya, dijo, creo que eso es lo más sano que te he escuchado decir en mucho tiempo. Y tenía razón. Porque durante años había construido mi identidad en relación a otros, esposa de, madre de, trabajadora para. Y el proceso de los últimos años había sido, entre otras cosas, el de aprender a ser simplemente Elena. Sin complemento obligatorio. Sin función que justificara la presencia. Hoy tengo 49 años. Trabajo en una empresa de servicios administrativos donde me tratan con respeto y donde mi criterio tiene valor. Tengo un piso que es mío en todos los sentidos. Tengo dos hijos a los que conozco de verdad, con sus complejidades y sus luces. Tengo a Carmen, a quien llamo los domingos. Tengo a Marta, la psicóloga, a quien ya no veo con tanta frecuencia pero a quien recurro cuando necesito ordenar algo que no encuentro cómo colocar sola. Y tengo algo que es quizá lo más valioso de todo, una relación honesta conmigo misma. La capacidad de reconocer cuando tengo miedo sin llamarlo prudencia. La capacidad de decir no sin necesitar justificarlo en exceso. La capacidad de confiar en mi propio criterio sin necesitar la validación de nadie que me convenza de que lo que veo es lo que realmente estoy viendo. Eso no me lo dio el divorcio. Me lo dio el trabajo de entenderme, de mirar hacia atrás sin paralizarme, de asumir que también yo había participado, sin quererlo, en mantener una estructura que me perjudicaba, porque tenía miedo de lo que significaría cuestionarla. No tengo respuestas definitivas sobre el amor, ni sobre la confianza, ni sobre lo que significa compartir una vida con alguien. Pero sí tengo algo que antes no tenía, preguntas mejores. Preguntas más honestas. La disposición a hacerlas aunque las respuestas sean incómodas. Marcos vive ahora en Valencia, según sé a través de los niños. No tengo curiosidad particular por los detalles de su vida.
Espero que haya encontrado alguna forma de confrontarse con lo que hizo, no por mi bien sino por el suyo y por el de quienes estén cerca de él. No guardo rabia. La rabia es demasiado costosa para sostenerse en el tiempo, y yo he aprendido a ser cuidadosa con mis energías. Guardo la memoria de lo ocurrido, sí. Pero la memoria no tiene por qué ser una carga. Puede ser también un mapa. Un registro de los caminos que llevan a ciertos lugares para saber, la próxima vez, cuál tomar y cuál evitar. Hay una frase que Marta me dijo en una de nuestras primeras sesiones, cuando yo todavía estaba en lo más difícil del proceso, y que he vuelto a pensar muchas veces desde entonces: el pasado no define lo que eres. Define desde dónde empiezas. La primera vez que la escuché, asentí con la cabeza porque era lo que se hace cuando un profesional dice algo que suena verdadero. Pero no la sentí. Las palabras llegaron al entendimiento antes que al cuerpo, y hay cosas que el cuerpo necesita procesar a su propio ritmo, sin que la razón pueda acelerarlo. Fue solo meses después, en una mañana ordinaria de entre semana, mientras esperaba el metro en la estación de Lavapiés con mi mochila al hombro y los auriculares puestos, cuando esa frase regresó sola y esta vez sí llegó adentro. Llegó con toda su peso y con todo su alivio al mismo tiempo. Porque entender de verdad que uno empieza desde donde está, y no desde donde estuvo, es una de esas liberaciones que no vienen con música ni con señales visibles. Vienen calladas, en un andén de metro, mientras la gente pasa a tu alrededor sin saber nada de lo que estás procesando. Empiezo desde aquí. Lo repito porque necesito escucharlo yo misma cada cierto tiempo. Desde una mujer de 49 años que aprendió, de la manera más cara que existe, que la verdad no siempre llega en el momento en que uno la necesita, pero que cuando llega, llega entera. Sin medias tintas. Sin posibilidad de seguir mirando hacia otro lado. Hubo algo que no mencioné antes y que creo que merece su espacio propio, porque forma parte de la historia con la misma legitimidad que el juicio, que los documentos, que la voz de Valentina en aquella sala. Aproximadamente un año después de que todo se resolviera, empecé a escribir. No con intención de publicar ni de compartir con nadie. Simplemente escribir. Un cuaderno que compré en una papelería del barrio, de tapas azules oscuras, en el que empecé a anotar cosas que de otra manera se me habrían quedado circulando sin salida. Recuerdos concretos. Sensaciones que no encontraban su forma en conversación. Cosas que le habría dicho a Marcos si hubiera habido alguna versión de esa conversación que valiera la pena tener. Cosas que me decía a mí misma cuando nadie escuchaba. No era terapia, aunque Marta lo habría llamado así. Era simplemente la necesidad de darle forma a lo que había vivido para poder relacionarme con ello desde fuera en lugar de desde dentro. Hay una diferencia enorme entre cargar con algo y poder mirarlo. Y escribir fue, para mí, la manera de pasar de un estado al otro. En uno de esos cuadernos, que ya van por el cuarto, escribí algo que leí después varias veces y que creo que resume, mejor que cualquier otra cosa, lo que aprendí de estos años. Lo escribí sin pensarlo demasiado, de madrugada, después de una noche en que había soñado con la cocina de aquel piso de Vallecas y con el teléfono sobre la mesa. No me rompí cuando descubrí la mentira. Me rompí mucho antes, en todos los años en que elegí no ver lo que estaba delante. Y me reconstruí no cuando terminó el juicio, sino cuando dejé de necesitar que alguien me dijera que tenía razón para creer que la tenía. Diego se graduó en junio con unas notas que le abrieron las puertas a un máster en Berlín. La noticia llegó una tarde por mensaje, con esa discreción suya que a veces me desespera y a veces me llena de una ternura que no sé muy bien cómo manejar. Vine a verle el fin de semana antes de que se marchara. Comimos juntos en Salamanca, en un restaurante del centro que él eligió, y al final de la comida me dijo que quería decirme algo antes de irse. Se tomó su tiempo. Y luego me dijo, mirándome con esa seriedad que tiene desde niño: mamá, no sé si alguna vez te he dicho claramente lo que pienso de todo lo que hiciste. No solo durante el divorcio, sino durante todos esos años antes. Lo que cargaste sola. Lo que nos diste sin tener lo que te correspondía. Quiero que sepas que lo vi. Que lo veo.
Y que la persona que soy tiene más que ver contigo que con cualquier otra cosa. No pude responder de inmediato. Tuve que beber un poco de agua, mirar un momento hacia la ventana, recuperar algo que se me había ido hacia adentro con demasiada fuerza para dejarlo salir sin control. Le dije, cuando pude, Diego, tú eres lo mejor que he hecho. Tú y tu hermana. Todo lo demás es contexto. Se marchó a Berlín 10 días después. Lo despedí en el aeropuerto de Barajas con Sofía a mi lado. Los tres nos abrazamos durante un buen rato en la zona de embarque, y cuando Diego desapareció tras los controles de seguridad, Sofía me cogió del brazo y nos quedamos así un momento, las dos juntas, mirando el espacio donde él había estado. No dije nada. Ella tampoco. No hacía falta. El invierno pasado, paseando por el Retiro en una de esas mañanas de diciembre que Madrid regala a veces con una luz que parece de otro mes, me crucé con una mujer que llevaba una bolsa grande de las de trabajo de limpieza, el tipo de bolsa que yo reconocí de inmediato porque la usé durante años. Iba rápido, con esa manera de caminar de quien tiene el tiempo medido y sabe que no puede permitirse perderlo. La miré durante unos segundos mientras se alejaba. Y no sentí lástima. Sentí respeto. El tipo de respeto que solo puede sentir quien ha llevado una bolsa igual y sabe exactamente lo que pesa, no solo en los brazos sino en todo lo demás. Pensé en todas las casas que limpié. En todos los suelos que quedaron brillantes bajo mis manos. En todas las mañanas que empecé antes de que Madrid terminara de despertar, con el metro casi vacío y el frío de las estaciones metiéndose bajo el abrigo. No lo cambiaría. No porque haya sido bueno que ocurriera de esa manera, sino porque esos años me enseñaron algo que ninguna comodidad habría podido enseñarme, que la dignidad no depende de las condiciones en que uno trabaja, sino de la manera en que uno se sostiene a sí mismo mientras lo hace. Sigo caminando. Sigo construyendo. Con las mismas manos, un poco más descansadas. Con la misma claridad, un poco más afilada. Y con la certeza tranquila, ganada a un precio que no elegiría pagar de nuevo pero que ya está pagado, de que una vida verdadera, aunque llegue tarde, merece cada uno de los pasos que costó encontrar.